Ya. Como te estaba diciendo, ¿qué es divisibilidad? Primero entendamos que este tema es una parte de la aritmética, pero me va a servir mucho para resolver problemas de razonamiento matemático. ¿Sí? Entonces la divisibilidad lo que va a hacer mi querido alumno es estudiar o analizar. Ya, estudia las condiciones, ¿sí? Las condiciones que tienen los números. ¿Ya? Condiciones que debe reunir los números. Los números. Para ser divisible por otro. Para ser divisible por otro número. Por otro número. ¿Sí, alumnos? De eso es divisibilidad. Ejemplo, mira. Si nosotros tenemos el número 12, cuando nosotros analizamos el número 12 para los números naturales, me doy cuenta que 12 es divisible. 12 es divisible por 4. ¿Y por qué 12 es divisible por 4? ¿No? ¿Por qué? 12 entre 4 me da 3. Así de simple. ¿Te das cuenta? Por eso digo que 12 es divisible por 4. O 4 es un divisor de 12. También lo puedes expresar de esa manera. 4 es un divisor de 12. Miren lo que estamos aprendiendo, chicos. ¿Ya? Eso es divisibilidad. Pues para que sea divisible por 4 tiene que cumplir algunas condiciones. Sí, mira, por eso dice, estudia las condiciones que debe reunir los números para ser divisible por otro número. Y eso es divisibilidad. Y acá yo te estoy poniendo como ejemplo que 12 es divisible por 4. Para economizar ancho de banda. ¿Otra vez ha salido eso? De la divisibilidad y te está explicando por qué 12 es divisible por 4, ¿no? Entonces hay condiciones que debe de cumplir. ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá tenemos 12 entre 4 es igual a 3. Esto también se puede expresar de esta manera. 12 entre 4 y eso es igual a 3. Entre, acá tengo un simbolito de entre, mira, date cuenta. Ya es lo mismo. ¿Sí? Y como tú te das cuenta, acá me da un número entero. Entonces, un número va a ser divisible por otro. Eso es muy importante lo que le vamos a colocar acá. ¿Sí? Ya, entonces, un número es divisible por otro. ¿Sí? Esto te voy a preguntar en el examen diario de la siguiente semana. Es divisible por otro cuando la división del primero entre el segundo es exacta. Compañeros. Hola, ¿cómo estás? Cuando la división, mire, escucha, división, ¿sí? Entre el primer número y el segundo es exacta. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no produce residuo. O sea, acá no tenemos que analizar nada con decimales, nada con una división inexacta. ¿Ya? Vamos a entender eso, por ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a ver si nosotros vemos el número 7. Y al número 7 yo lo quiero dividir, por ejemplo, entre 2. Entonces yo me doy cuenta que el número 7 entre 2 al momento de dividirlo no me va a dar una división exacta. Si tú divides esto en tu calculadora te va a salir 3.5. ¿Sí? O sea, te está dando un número decimal y eso no es una división exacta. Y te lo compruebo, mira, a lo que hemos hecho en la clase pasada. Dividimos 7 entre 5, acá se entiende que es 1 y acá ponemos 5, restamos y acá es 2. Date cuenta que el resto es igual a 2. Y se supone que si la división es exacta, el resto te tiene que dar 0. Te tiene que dar 0 el resto. ¿Ya? Si te da un resto en la división, entonces simplemente está mal. Ah, perdón, acá es
Bueno, si yo divido 7, acá es 3,5, ¿no? Ya, entonces, y lo mismo pasa si yo divido 100 entre 2, me va a dar un resto, vas a darte cuenta, 7 dividido entre 2, acá sería 2 por 3, acá sería 6, restamos y es 1, y no me da resto 0. Cuando el resto es 0, ahí tú vas a decir que la división es exacta, entonces este número va a ser, es un divisor del número 7, o 7 es divisible entre ese número, pero no, en este caso no es así, ¿ya? Miren, un ejemplo, si nosotros tenemos el número 36 y lo vamos a dividir entre 4, ¿cómo yo sé que el 4 es un divisor de 36 o el 36 es divisible por 4? ¿Cómo yo sé? No, ¿qué sucede acá? Entonces yo divido 36 entre 4. Y cuando divides 36 entre 4, ¿qué va a ser igual a eso? Mira, acá sería 4 por 9, ¿no es cierto? Y 4 por 9 te da 36. Tú restas y te queda resto 0. Cuando sucede eso, mi querido alumno, entonces acá dices el resto, así se dice, el residuo o el resto es 0. El resto o residuo es 0. Entonces, cuando sucede eso, la división sí es exacta y quiere decir que 36 es divisible por 4. O si no, también puedes decir que 4 es un divisor de 36. ¿Te das cuenta? Eso es divisibilidad. ¿Ok, chicos? Un número es divisible por otro y tiene que cumplir esta condición. ¿Ya? Siguiente condición, mi querido alumno. Y esto de acá que te voy a mencionar es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Ya? Todo número es divisible por 1. Es divisible por 1. Todo número es divisible por 1. Todos los números son divisibles por 1. Y por sí mismo. Por sí mismo. Ya, chicos, todo número es divisible por 1 y por sí mismo. Ejemplo, mira, ejemplo. Ya, es un ejemplo que te voy a dar. Si tenemos el número 7, si lo dividimos entre 1, eso te da 7. Y si tenemos el mismo número 7 y lo dividimos entre 7, eso te va a dar 1. Y eso es una división exacta. Y todo número cumple con esa condición. Todo número es divisible entre 1 y el mismo. ¿Ya? Y por sí mismo. Otro ejemplo, si nosotros tenemos el número 8 y lo dividimos entre 1, eso nos da 8. Y si tenemos el número 8 y lo dividimos entre el mismo, y eso nos da 1. Date cuenta. Mira los ejemplos que estoy colocando. Por eso esta condición es muy importante también. Todo número es divisible por 1 y sí mismo. ¿Ok, chicos? Ya, entonces eso se le entiende a alumnos por los números divisibles. Ahora vamos a hablar de los múltiplos de un número. ¿Qué son los múltiplos de un número? ¿Sí? ¿Qué es el múltiplo de un número? Múltiplo de un número. Mira, todo lo que has hecho, mi querido alumno, en primaria, prácticamente se está resumiendo. Se está resumiendo, alumnos, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué es el múltiplo de un número? Son todos los productos de dicho número. ¿Cómo es eso? Son todos los productos, escucha, son todos los productos de dicho número. De dicho número. Sí, son todos los productos de dicho número por cada uno de los elementos de la sucesión. Por cada uno de los elementos de la sucesión. Ahora tú dirás, ¿qué sucesión, no? De la sucesión. Vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntos suspensivos, porque son varios números naturales. Entonces, quiero que entiendas eso de lo que es un múltiplo de un número. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 3, ¿ya? Acá tenemos el número 3, ¿ya? Y lo que yo quiero son los múltiplos de 3, ¿ya? Si yo tengo el número 3, yo quiero los múltiplos de 3. Vamos a poner acá múltiplos de 3. ¿Y cuáles son los múltiplos de 3? Lo que yo tengo que hacer es este dicho número multiplicarlo por cada uno de los elementos de esta sucesión. ¿Ya? Vuelvo a repetirte. Lo que tengo que hacer es este dicho número multiplicarlo por cada uno de los elementos de esta sucesión. 3 por 0 es 0. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. 3 por 5 es 15. Y así sucesivamente.
Y estos números que estoy encontrando, mi querido alumno, son los llamados múltiplos de un número. O sea, si te preguntan cuántos múltiplos tiene un número, tu respuesta va a ser infinitos múltiplos. Entonces voy a poner acá también eso como condición. Todo número tiene infinitos, ¿ya? Infinitos múltiplos. Tú ya sabes cómo hallar un múltiplo, ¿ya? Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque simplemente es encontrar o hablar de ese dicho número y multiplicarlo por los números naturales. Si yo quiero hablar del número 15, me doy cuenta que el 15 es un múltiplo de 3, porque 3 por 5 es 15. ¿Te das cuenta? Esos son los múltiplos. ¿Y cuántos múltiplos puedes formar? Pues infinitos múltiplos de un número. Sí, chicos, no te olvides de eso. Pero eso es un múltiplo. Y date cuenta que el cero es un múltiplo de todo número. ¿Ya? El cero, no te olvides de eso. El cero es un múltiplo de todo número. ¿Sí? Entonces mejor pongo esa condición. Acá asterisco. Otro asterisco. El cero es un múltiplo. ¿Ya? Es un múltiplo de todo número. De todo número. Ok, chicos, el cero es un múltiplo de todo número. No te olvides de eso también. Si yo quiero hallar el múltiplo del número 20, entonces vamos a poner acá múltiplos de 20. Entonces, ¿cómo hallo los múltiplos de 20? Entonces acá tendría que multiplicar el 20 por cada uno de estos elementos. 20 por 0, 0. 20 por 1, 20. 20 por 2, 40. 20 por 3, 60. 20 por 4, 80. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 20? Los múltiplos de 20 son 0, 20, 40, 60 y 80. Y como tú te das cuenta, el 0 está como múltiplo de 20. Entonces, el 0 es un múltiplo de todo número. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ojo. El 0 es un múltiplo de todo número, pero no de sí mismo. Pero, ¿ya? Entonces, muy importante eso. Pero, ¿ya? Excepto, ¿sí? De sí mismo. De sí mismo. O sea, si te dice, ¿no? A ver, ¿cuáles son los múltiplos de cero? A ver, como ejemplo, ¿no? Múltiplos de cero. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Este cero, multiplicarlo por cada uno de los... 0 por 0, 0. 0 por 3, 0, 0, 0, 0. No, pues no hay coherencia, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el cero es un múltiplo de todos los números, pero excepto de él mismo. No te olvides de eso. ¿Ya, chicos? Ya, no nos olvidemos de eso, que es muy importante. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hablar, mi querido alumno, son los divisores de un número. ¿Ya? ¿Qué son los divisores de un número? Divisores de un número. Mira, préstame atención a los divisores de un número. Como ya hablamos de un múltiplo, ahora hablamos de lo que son divisores de un número. ¿Sí? Entonces vamos a poner, son todos, escucha, son todos los números. Ya son todos los números que dividen exactamente a otro número. Que dividen, escucha esa palabra, exactamente, ¿no? Exactamente a otro número. A otro número. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué son los divisores de un número? Son todos los números que dividen exactamente a otro número. Eso es el divisor de un número. Los divisores de un número son también llamados factores. Son también llamados factores de un número. Así también pueden preguntarte en el examen. ¿Ya? Factores de un número. ¿Sí, chicos? Ya. Ahora, ¿qué sucede con los divisores de un número? ¿Ya? Mira, por ejemplo, nosotros queremos hallar los divisores de 72. Vamos a poner acá divisores, no, de un número más sencillo, los divisores de 8. ¿Y cuáles son los divisores de 8? Son todos los números, mira, los divisores de un número son todos los números que dividen exactamente a otro número, bueno, en este caso el 8. ¿Y cuáles son los divisores de 8? Son todos los números que dividen exactamente al 8. ¿Y cuáles son todos los números que dividen exactamente al 8? Por ejemplo, el 1. ¿Pero por qué el 1? Porque 8 entre 1 te da 8. ¿Te das cuenta? Lo divide exactamente. No hay decimales, no hay residuo. Y también está el 2.
Y ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué el 2? Porque 8 entre 2 es 4. ¿Te das cuenta? Y también está el 4. ¿Y por qué el cuarto? Porque 8 entre 4 es igual a 2. Mira, ¿te das cuenta que esos números dividen exactamente el número 8? ¿Sí? Y de ahí también está el mismo 8. ¿Y por qué el 8? Porque 8 entre 8, eso es igual a 1. Y así encontramos los divisores de 8. ¿Cuáles son los divisores de 8? 1, 2, 3, 4. Son 4 divisores, que son el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, acá no puedo hablar, mi querido alumno, por ejemplo, del cero. No puedo hablar del cero. En los múltiplos, sí. El cero es múltiplo de todos los números, pero excepto de sí mismo. Pero acá no puedo decirte de que el cero es divisor de todos los números. No, chicos, ¿ya? Pero sí puedo decirte algo muy importante. Sí, escúchame, ¿ah? Todo número tiene un número finito de divisores. Entonces, mira, todo número tiene un número finito de divisores, ¿no? Número finito de divisores. Ahora, hay que entender esto de que es muy importante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Mira, por ejemplo, el número 3, ¿cuántos múltiplos tiene? Uy, tiene infinitos múltiplos. Y el número 8, ¿cuántos divisores tiene? Ah, solo tiene 4 divisores. El 1, el 2, el 4 y el 8. Ah, entonces la cantidad de divisores es finita y la cantidad de múltiplos es infinito. ¿Te das cuenta? Acá en divisores no incluyes el 0, por favor. Esos son, mi querido alumno, esos son los divisores o factores de un número. Yo he dicho que a los divisores también se les llama factores, ¿sí? Ahora, mi querido alumno, hablemos de lo que es un número primo. Número primo, ¿ya? El número primo también es llamado número simple. ¿Ya, chicos? Así también es llamado el número primo. Ahora, ¿qué es un número primo? Mira, escúchame, es aquel número, ¿sí? Que tiene solo dos divisores. ¿Ya? El número primo es aquel número que tiene solo dos divisores. No tiene más divisores. ¿Ya? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son esos dos divisores? El 1 y el mismo. ¿Ya, chicos? El 1 y el mismo. Esos son los divisores que tiene un número primo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, mira, ya hemos hablado demasiado de los números primos y te voy a preguntar en el examen diario que va a venir la siguiente semana de este tema, ¿qué son números primos? Obvio que te voy a preguntar. ¿Ya? Ejemplo de números primos. Tenemos el número 13. El 13 es número primo. ¿Y por qué el 13 es número primo? Porque 13 solo se puede dividir exactamente con 1 y con él mismo. Con otros números no. Si tú pones en tu calculadora 13 entre 4, no te va a dar una división exacta, te da con decimales. Si tú divides 13 entre 2, también no te da una división exacta. Entonces, el 13 te va a dar una división exacta cuando lo divides entre 1 y él mismo. En otros casos no te lo va a dar. Y así podemos encontrar varios números primos. Y los números primos, mi querido alumno, tú ya los debes de conocer. ¿Sí? Por ejemplo, está el número 2, ¿ya? Está el número 3, está el número 5, está el número 7, está el número 11, está el número 13, está el número 17, está el número 19, está el número 23, etcétera. Esos son números primos, los básicos. Siquiera tú tienes que conocer hasta acá. Hasta el 19 siquiera. ¿Ya? Y esos son números primos, mi querido alumno. ¿Sí, chicos? Entonces, los números primos solo son divisibles entre 1 y el mismo. Así como hay número primo, también hay número compuesto. ¿Sí? Número compuesto. Y ahora tú te preguntarás, ¿qué es un número compuesto? Es un número que tiene más de dos divisores. Ah, número que tiene más de dos divisores. Y ahora tú dirás, ¿qué números tienen más de dos divisores? Los que no son primos, pues. Por ejemplo, acá tenemos el número 4. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son los divisores de 4? Ahí están, divisores de 4. Los divisores de 4 son
el 1, el 2 y el 4. Ah, mira, tiene más de dos divisores. Entonces, el 4 es un número compuesto. ¿Sí? Mira, el 4 es un número compuesto. Por ejemplo, hablemos del número 9. ¿El 9 tiene divisores? Obvio que sí. ¿Y cuántos divisores? Por ejemplo, tiene el 1, el 3 y el 9. El 9 también tiene más de dos divisores. A ver, hablemos del 12. ¿Cuáles son los divisores de 12? Este D significa divisores. Los divisores de 12 son el 1, ¿ya? El 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Te das cuenta? Esos son los divisores de 12. ¿Cuántos divisores tiene 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores tiene 12. ¿Sí? Entonces, date cuenta que un número compuesto es cuando tiene más de dos divisores. Y si solo tiene dos divisores, se le llama primo. Y si tiene más de dos divisores, se le llama compuesto. Eso es un número compuesto, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora, ya hablamos de números primos, números compuestos. Ahora vamos a hablar de los números primos entre sí. ¿Ya? Entonces voy a poner acá números primos entre sí. ¿Cómo es eso, primos entre sí? ¿Qué es eso, profesor? O también llamados PESI. Así, PESI. Los números primos entre sí ya son llamados PESI. Primos entre sí. ¿Ya, chicos? O también son denominados primos relativos. Así, primos relativos. ¿Sí, chicos? Entonces, los primos entre sí, tú vas a encontrar en los libros como PESI. ¿Ya? ¿Qué son PESI? Ah, son números primos entre sí. O también llamados números relativos o primos relativos. También se les llama así. El famoso PESI. Si recién lo estás conociendo, ahora vamos a hablar mucho del PESI. ¿Sí? Entonces, ¿qué son primos entre sí? Son dos o más números. Dos o más números. ¿Ya? Son dos o más números cuyo único divisor común es el 1. Cuyo único divisor común es el 1. ¿Ya? Único divisor común es el 1. No hay más. ¿Ya? Entonces, esos son números PESI. O sea, primos entre sí. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, mira. Si yo comparo el 8, el 21, ¿ya? Y, por ejemplo, el número, a ver, ¿qué número? El 8 y el 21 y el 36. Ahí está, mira. 8, 21 y 36. Estos tres números tienen divisores, ¿ya? Entonces, mira, vamos a poner, ¿cuáles son los divisores de 8? Ah, los divisores de 8 son 1, 2 y 4, ¿ya? ¿Y cuáles son los divisores de 21? Los divisores de 21 es 1, porque 21 entre 1 es 1. Es, por ejemplo, el 3 y el 7. Esos son los divisores de 21. Ah, me falta uno, perdón. Acá arriba también me falta un divisor. Mira, me faltaba uno. Y el 8. Los divisores de 8 son 1, 4, 2, perdón, 1, 2, 4 y 8. Los divisores de 21 son 1, 3, 7, punto y coma, y el mismo. Los divisores de 36, ¿cuáles son los divisores de 36? ¿No? Entonces, los divisores de 36 son 1, por ejemplo, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 6, ¿sí? Tenemos el 9, mira, tenemos el 9, tenemos el 12, wow, mira, divisor de 36 es 12, ¿ya? Tenemos a ver, el de ahí que sigue, 12, el 18, mira, el 18 y el mismo. Miren todos los divisores que tiene 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores tiene. ¿Y cuáles son? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Esos son los divisores de 36. ¡Wow! Pero la pregunta es, los tres, los tres números, el 8, el 21 y el 36, ¿tienen algún divisor en común los tres a la vez? Díganme ustedes, por favor. ¿Cuál es el divisor en común de los tres números? El 1. Solo el 1, ¿no es cierto? Miren, solo el 1 es el divisor en común de los tres números. Tú dirás, profesor, pero tienen en común 2. No, 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 no. El 8 y el 36 sí tienen como divisor común el 2, pero los tres no. Entonces, a los tres, ¿cómo les llamas? PESI. Así les llamas. Ellos tres son PESI. ¿Sí, chicos?
porque solo tienen un divisor en común. ¿Cuál? El 1. Esos son PESI, mis queridos alumnos. Profesor, pero acá yo veo 3 y acá también veo 3. Ojo, pero 21 y 36. Pero si yo analizo los tres solo tienen un divisor en común, que es el 1 y nada más. ¿Ya? Mira, un ejemplo más de lo que son PESI. Si yo, por ejemplo, tengo el número 40 y... No, más pequeño, ¿no? Para no complicarte la vida también, ¿sí? Por ejemplo, tengo el número 12, ahí está, un número pequeño, ¿sí? Y también tengo el número punto y coma y el número 6, ahí está, 12 y 6, estos dos números. La pregunta es, ¿12 y 6 son PESI o no son PESI? Ahora, o sea, ¿son primos entre sí o no son primos entre sí? Ahora, para descubrir eso, primero vamos a hallar los divisores de 6. ¿Y cuáles son los divisores de 6? Los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el mismo. Y los divisores de 12, ¿cuáles son los divisores de 12? ¿No? Los divisores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo. Entonces yo veo, solo estos dos números, ¿tienen divisores en común? Sí, tienen el 1, tienen el 2, tienen el 3 y tienen el 6. Entonces, no puedo llamarlos PESI. No, estos no son PESI, no PESI. No son primos entre sí porque tienen más divisores comunes. Entonces, solo les puedo llamar PESI si es que solo tienen al 1 como divisor común. Pero si tienen más de uno, ya no son PESI. Así de simple, chicos. ¿Ya? Entonces, ahí quedó claro entonces lo que son números primos entre sí o los famosos PESI. ¿Ya, chicos? Ya, Ya, profesor. principio fundamental, chicos. Principio fundamental de la aritmética. Mira, todo lo que vamos a analizar de la aritmética lo vamos a entender acá en el RM. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice el principio fundamental? Te dice, mi querido alumno, que todo número diferente de 0 y 1, mira, escucha, esto es muy importante, porque en álgebra también lo vamos a usar, todo número diferente de 0 y 1, ya no tiene que ser ni 0 ni 1, todo número diferente de 0 puede descomponerse, ya puede descomponerse en un producto de números primos. Ah, mira, en un producto de números primos. Así, de números primos. Eso es lo que podemos hacer con un número. ¿Ya? Con todo número que es diferente de 0 y 1. Ok, chicos, a ver, por ejemplo, ¿no? Mira, de manera sencilla, yo tengo el número 8. Y este 8 es lo mismo que decir que 4 por 2. ¿No? Ahí está, mira, estoy descomponiendo en el producto de dos números. Pero acá, o sea, todo número diferente de 0 y 1 puede descomponerse, sí, muy bien, puede descomponerse en un producto de números primos, ya. En un producto de números, sí, porque el 4 no es primo, pues. El 2 sí es primo. Entonces, el 8 es igual a 2 por 2 y por 2. ¿Te das cuenta? Producto de números primos. 2, 2 y 2 sí es un número primo. Ya, eso se puede hacer con todos los números diferentes de 0 y 1. Un ejemplo, mira, 21. 21 es lo mismo que decir que 7 por 3. Ahí está, mira, 7 por 3. Ahí está, mira. O si quieres, por ejemplo, el número, vamos a poner 18. Y el 18 es lo mismo que decir que 9 por 2. Pero 2 es un número primo y 9 no, pues no es un número primo. Entonces 18 es lo mismo que decir que 3 por 3 por 2. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces eso puedes hacer con todos los números diferentes de 0 y 1. Descomponerlos en productos. Mira, lo estoy descomponiendo en productos. ¿Te das cuenta? Ese es el principio fundamental que tiene la aritmética. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, muy importante eso, mi querido alumno. Lo que prácticamente he hecho es factorizar un número, o convertirlo en factores que se están multiplicando, ¿ya? Entonces, lo que yo hago acá, mi querido alumno, es factorizar. Entonces, convertir un número a factores que se multiplican. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Pero el objetivo es que tengan números primos, y tú ya conoces a los números primos básicos. Los básicos son 2, 3, 5,
7, 11 y así sucesivamente. Esos son los números primos básicos, ¿sí? Entonces, mira, lo que voy a hacer, por ejemplo, con el número 36. Mira, voy a factorizar otra vez. 36 es lo mismo que decir, escucha lo que te voy a decir, por favor. Es lo mismo que decir, por ejemplo, 36 es lo mismo que decir que 12 por 3. Ya, genial, 12 por 3. ¿Pero 3 es número primo? Sí, pero 12 no es número primo. No. Entonces puedo seguir descomponiendo. Este 12 es lo mismo que decir que 4 por 3 y la adición del otro 3 que ya estaba ahí. Ahora, 4 por 3 es 12, que viene de acá. Mira, de ahí viene, 4 por 3 es 12. ¿3 es número primo? Sí. ¿Este 3 es número primo? Obvio que sí. Pero este 4 no es número primo, entonces sigues descomponiendo. Este 4 es lo mismo que decir que 2 por 2 y acá por 3 por 3. ¿Te das cuenta? Miren, 3 es número primo, 3 es número primo, 2 es número primo y este 2 también, obvio que es número primo. Ahí están mis números primos. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Acá es 2 por 2. Ya no vas a decir, profesor, 2 por 2 es 4. No, ahora vas a colocarlo así. 2 al cuadrado. Acá es 3 por 3. Eso es 9, profesor. No, ya no vas a colocarlo así, sino 3 al cuadrado. Y miren lo que he hecho. He factorizado. Eso es factorizar, mi querido alumno, un número. Eso es el proceso que hay que seguir. ¿Sí? Claro que más adelante vamos a aplicar fórmulas complejas, más complejas, para entender cómo se hace esto también. Porque así facilito en los exámenes de admisión no viene. Pero hay que entenderlo primero. ¿Sí? Eso es factorizar un número, mi querido alumno. ¿Ya, chicos? Ya. Criterio de divisibilidad por 3. Vamos a poner eso, ¿ya? Vamos a poner. Este de acá es muy importante, ¿eh? Criterio de divisibilidad por 3. ¿Cómo es eso? Esto yo creo que ustedes saben también, ¿ah? A ver, yo te pregunto, mira, 435 es divisible por 3. ¿Cómo averiguas si 435 es divisible por 3? A ver, alguien que me responda, cualquiera. ¿Cómo averiguas eso? ¿Con qué? Dividiendo. ¿Dividiendo? ¿Eso harían? ¿O multiplicar? ¿Ah, sí? ¿Y por qué multiplicarían? Esto es un truco, chicos. Si no saben, miren. 435 es divisible por 3. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si es divisible por 3 435? ¿Ya? Es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Por 3. Ahora, ¿cómo es eso, profesor? No entiendo. Por ejemplo, suma las cifras. 4 más 3 más 5. De 435 suma las cifras. ¿Y cuánto es eso? Sale 12. A 12. ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, 12. ¿Y 12, mi querido alumno, es divisible por 3? Sí, Obvio sí, que sí, porque sí. 12 entre 3 es 4, ¿no es cierto? Entonces 435 sí es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner entonces, 435 sí es divisible por 3. ¿Ya? Sí es divisible por 3. Así se describe un número si es divisible por 3. A ver, yo te pregunto, este número, ¿ya es divisible por 3 todo este número? Entonces tú dirías, ¿qué, profesor? ¿Está loco? ¿Cómo voy a averiguar si todo ese número es divisible por 3? No sea malo, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que sumar sus cifras y al momento de sumar sus cifras, ahí te vas a dar cuenta si es divisible por 3, porque si la suma es exactamente un múltiplo de 3, entonces sí es divisible por 3. A ver, sumemos. Acá sería 3, acá más 4 sería 7, más 5 sería 12, más 7 sería 19, 19 más 6 sería 25, 25 más 9, 34, 34 más 3, 37, y 37 más 7, Sale 44. 44.
44. 44. ¿Y 44 es un múltiplo de 3? O mejor dicho, 44 puede ser divisible entre 3. No. No, No, entonces se no. dan cuenta. Así nosotros hallamos los números y son divisibles por 3. Entonces acá deducimos que no es divisible por 3. No es divisible por 3. Y eso te voy a preguntar en el examen diario de la siguiente semana. Te voy a decir, el número tal es divisible por 3 y tú me vas a responder, sí, no, no sé, por cuánto. Así, ¿ya? Entonces ya depende de ti. Eso es el criterio de divisibilidad por 3, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora, mi querido alumno, hacemos dos cosas muy importantes, pero muy importantes de todo lo que hemos aprendido. O sea, todo lo que hemos analizado y estudiado lo has tenido que estudiar en primaria, o mejor dicho, desde tercero de primaria hasta cuarto. O sea, segundo, tercero y cuarto, mejor dicho. ¿Ya? Todo eso. Ahora, mi querido alumno, hablemos del mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo de dos o más números. Y también hablemos del máximo, ¿ya? Del máximo común divisor. Chicos, máximo común divisor. Mínimo común múltiplo y máximo. El mínimo común múltiplo se denota así. Y el máximo común divisor así. ¿Ya? Claro que hay una diferencia. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Ahora, mira, el mínimo común múltiplo de dos números, por ejemplo, ¿sí? Mínimo, o sea, el mínimo común entre ambos números, o más de dos números, múltiplo que hay entre los números. Por ejemplo, hablemos del 4 y 6. 4.6, ya, de esos dos números. Hablemos de esos números. Ahora, yo quiero los múltiplos de 4. Voy a poner acá múltiplos, mejor le pongo M4. Así le voy a poner. M4, porque yo quiero los múltiplos de 4. ¿Y cuáles son los múltiplos de 4? Los múltiplos de 4 son el 0, 4 por 0, el 4, ¿no? De ahí, ¿qué más sigue? El 8, de ahí, ¿qué más sigue? El 12, de ahí, ¿qué más sigue? Etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, miren lo que ocurre. Ahora, los múltiplos de 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Los múltiplos de 6 es el 0, ¿ya? El 0, el 6, el 12, ¿ya? El 18. Esos son los múltiplos de 6, ¿ah? Ya hemos hablado de eso, chicos, ¿ah? El 24, etcétera. ¿Ya? Esos son los múltiplos de 6 y acá arriba tenemos los múltiplos de 4. Ahora, nosotros tenemos que denotar así, mira, escúchame, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 sin considerar el 0. Sin considerar el 0. Eso vas a hacer para todos los números cuando tú compares. No consideres el 0. Entonces, mi querido alumno, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 sin considerar el 0, ¿cuál es? ¿Cuál es el mínimo común? Común es, o sea, que ambos lo tienen. Eso es obvio, ambos tienen. Y el 4 y el 6, el mínimo común múltiplo que tienen en común, ¿cuál es? A ver, tú ves y te das cuenta que es el 12. O sea, más adelante podrá haber comunes múltiplos, pero el mínimo es 12. Entonces acá la respuesta es 12. Así se denota el mínimo común múltiplo de dos números. ¿Sí, chicos? ¿Hay una manera más sencilla de hallar el mínimo común múltiplo? Claro que sí. En este caso los números son 4 y 6. Tú vas a poner así, mira, ¿no? Acá tenemos el 4 y acá tenemos el 6. Acá pones una rayita y empiezas a sacar mitad, mitad, tercia, cuarta y quinta, depende de lo que haya, ¿no? Mitad, en este caso, sería de 4, 2, de 6 es 3, mitad de 2 es 1 y de 3 no hay mitad, lo dejo así. Ahora tercia, como ya llegamos 1 para esta columna, entonces lo dejo así como 1 y tercia de 3 es 1. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿qué hago con este 3, este 2 y este 2? Ellos los multiplicas 3 por 2 y por 2. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Y 6 por 2, 12. ¿Se dan cuenta, chicos? Lo mismo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4.6 es 12. ¿Te das cuenta? Eso es el mínimo común múltiplo. Ahora denotemos lo que es el máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el máximo común divisor? Mira,
Hablemos del 4 y el 6 también otra vez. ¿Sí? Ejemplo, mira, para entender esto del máximo común divisor solo es con ejemplos. El 4 y el 6. ¿Ya, chicos? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los divisores de 4? Divisores de 4. Los divisores de 4 son, ¿cuáles son? El 1, de ahí el 2 y de ahí el 4 mismo. Ahí está, 1, 2 y 4. Esos son los divisores de 4. Ahora, ¿cuáles son los divisores de 6? Los divisores de 6 son el 1, todos tienen en común el divisor 1. Todos los números. El 1, el 2, el 3 y el 6. ¿No? Ahí está, miren. Eso, mis queridos alumnos, son los divisores de 6. 1, 2, 3 y 6. Y los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Y ahora tú miras, ¿cuál es el máximo común divisor? Lo máximo que tienen en común. O sea, tú miras todos los divisores de 4 y 6 y te das cuenta que el 2 es el máximo común divisor de 4 y 6. Entonces tú vas a poner máximo común divisor de 4 y 6 es 2. Y esa sería la respuesta, mi querido alumno. Chicos, bueno, en realidad se coloca así. Así se coloca. Máximo común divisor de 4,6 es igual a 2. Mira, no está. 2, ya, presta atención. ¿Sí? Eso es lo que pasa, mi querido alumno, con el mínimo y el máximo común divisor.